Vamos con otro tema, vamos con la entrevista en este minuto. Los resultados de la PAES han traído muchas lecturas por hacer. Uno tiene que ver con las brechas, ¿no es cierto? Esas brechas que se siguen, pareciera ser, profundizando entre aquellos colegios pagados y y aquella educación pública, pero también por la decisión que ha habido del Ministerio de Educación de no difundir los resultados, y esto evidentemente, ¿no es cierto?, genera también aquí una molestia. Tenemos ya conectado y en línea a una persona que de este tema sabe muchísimo, le ha venido siguiendo el tranco hace ya varios años, Harald Beyer, actual rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, ex ministro de Educación también. ¿Cómo le va, Harald? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Hola, Muy bien. Harald. Muy Saludo buenos también a días. sus auditores. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, Harald. A ver, hagamos primero el barrido por el tema brechas, ¿no? Y vamos después, ¿no es cierto?, al tema, a la entrega de los resultados. Pero usted estuvo en el Ministerio de Educación. La necesidad de romper esta brecha, esta diferencia, viene arrastrándose en Chile hace ya años o décadas. Pero más bien vamos como profundizando. ¿Ha pasado algo nuevo en los últimos años que podría explicar esta brecha entre los colegios públicos y los privados? ¿Tiene que ver con reformas que no se han hecho o reformas que se hicieron? Lo que sucede es que uno tiene que pensar que esta prueba se toma al final del proceso educativo y por lo tanto no puede corregir lo que sucedió antes. Si uno mira, y este es un dato bien interesante que se mira poco, la encuesta longitudinal de primera infancia, que toma test a niños entre 18 y 5 años, entre 18 meses, perdón, y 5 años, muestra que al final de este periodo, o sea, al final de los 5 años, las brechas que se producen en habilidades cognitivas y socioemocionales son parecidas a las que observamos ahora en la prueba PAES, en términos relativos. Y eso sugiere, ¿no es cierto?, que para resolver estos problemas de equidad hay que partir mucho antes. Entonces, discutir respecto de las brechas con el instrumento a mí me parece que es una política equivocada. Ahora es cierto que cuando se cambiaron estas pruebas, en lo que fue un error, creo yo, se sobreprometió la posibilidad de que las brechas se redujesen. Sí. Eso fue parte de Y la promesa sí. o de la razón que se dio para cambiar el instrumento. Claro, pero fue yo creo que fue una utopía eso, porque lo que hoy día vemos efectivamente es que las brechas no se han reducido, pero además de eso, en ese momento sabíamos que el instrumento no iba a corregir esta situación, entonces se le trató de dar legitimidad a este cambio a través de esa medida. Yo creo que fue un error. Ahora, eso no significa que las pruebas no sean mucho mejores que lo que teníamos. Eso usted, Harald, lo sostiene, que digamos que el cambio es positivo, no para efectos de disminuir esa brecha, evidentemente no lo ha provocado, pero sí fue positivo como instrumento de medición. Claro, yo creo que es una prueba que tiene muchas ventajas respecto de la anterior, se inscribe más en la tradición internacional de pruebas que tratan de medir habilidades. Por supuesto, las habilidades no se construyen en el vacío, digamos, sino que dependen de los contenidos que se van pasando durante la vida escolar, pero los colegios tienen más libertad de desarrollar sus propios proyectos educativos y al mismo tiempo las universidades tienen mejores instrumentos para predecir el desempeño de los futuros estudiantes. Todo eso me parece a mí es muy positivo, es una prueba más de razonamiento, por así decirlo, que una prueba que sea demasiado intensa en contenidos, y eso es muy positivo desde el punto de vista de la experiencia educacional. Hablamos esta mañana aquí en Pauta de Análisis con Harald Beyer, hoy rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, fue ex ministro de Educación. Muchos especialistas decían ayer que aquí el tema tiene que ver con qué empieza a suceder, ya no solamente el análisis de lo que pasó, qué empieza a suceder a futuro es la falta de diversidad que se empieza a generar, ¿no es cierto?, también en la sociedad, que aquí se empieza a taponear también el ingreso de otros sectores. Está ese riesgo también cuando uno hace finalmente la proyección de lo que estos resultados muestran. ¿Hacia dónde nos podemos...? Ese riesgo ya se verificó, digamos, pero eso yo creo que tiene que ver con otra política que no fue muy acertada. Y déjeme darles un dato. Si uno mira las universidades y carreras más selectivas en el país, hoy día en todas ellas ha caído la proporción de estudiantes que vienen de liceos estatales, incluso mucho más que lo que cayó la matrícula de ese sector. Y cuando uno va al detalle, ¿cuáles estudiantes se perdieron, por así decirlo? Los que venían de liceos emblemáticos. Los liceos emblemáticos representaban, de todos los que venían de la educación estatal,
aproximadamente un 50% de los estudiantes en esas carreras selectivas y universidades selectivas. Al disminuirse eso, o al disminuirse el efecto que estaban teniendo esos liceos emblemáticos a través de su deterioro, ¿no es cierto? Ya esos estudiantes no están llegando en la magnitud de antes y no ha sido reemplazado esa magnitud por estudiantes que vengan de otros liceos municipales o del sistema local, de los sistemas locales de educación pública. Entonces, ese vehículo, que era un vehículo importante de movilidad, se deterioró y no ha sido reemplazado. Y eso se observa, por lo tanto, tiene un impacto tremendo en la diversidad que se ofrece, que se observa en las universidades y carreras más selectivas. Harald, ¿y de quién es la responsabilidad o de quién es la culpa? ¿Podemos responsabilizar aquí a la cantidad de tiempo que estuvieron cerrados los colegios para la pandemia o esto es anterior y mucho más profundo? No. Porque efectivamente cuando miramos las cifras, solo para nombrar y para complementar lo que usted estaba diciendo, el Instituto Nacional en el año 2005 fue número 9 en el ranking, ¿cierto?, de los mejores puntajes. Carmela Carvajal, 32. Hoy no son ni siquiera, ninguno de los dos aparecen en los top 100, solo por nombrar una cifra. Pero ¿de quién es la responsabilidad? Si uno se va a regiones ocurre más o menos lo mismo, los liceos emblemáticos de regiones. Y lo interesante de esas experiencias, y eso fue lo que no se apreció, es que lo hacían con muchos estudiantes. Y eso contribuía mucho a la diversidad. Si uno mira hoy día los dos liceos municipales que están entre los primeros 200 o los primeros 100, ¿no es cierto? Tienen pocos alumnos cada uno de ellos. 21 Entonces, en el caso del Augusto Dalmar, que es el primero de los municipales que aparece en el ranking, que es de Ñuñoa. Que aparece siempre. Entonces eso ha tenido un impacto tremendo en las carreras y universidades más selectivas. Ahora, esto es un tremendo error intelectual. Aquí se despreció la experiencia de los liceos emblemáticos porque seleccionaban por aptitud académica a niños en el equivalente a séptimo básico, ¿no es cierto? Y detrás de eso se percibía que no había ningún mérito. Eso, la verdad es que no tenía ningún fundamento. Entonces yo, más que responsabilidades políticas, esto se aplicó en un gobierno en particular, pero aquí hubo un tremendo error intelectual que ha afectado, creo yo, la movilidad social del país de manera importante y la va a seguir afectando por un buen tiempo porque no hemos podido reemplazar esos vehículos. Entonces, cuando uno hace política educativa, uno debería decir, yo tengo que tener una alternativa. Cuando desarrollo una política pública, ¿no es cierto?, tengo que tener una alternativa para suplir los costos que esa política pública puede tener. En este caso no hubo ninguna alternativa, ¿no es cierto? Harald, o sea, uno podría decir que veníamos bien y que en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, donde finalmente viene toda esta metáfora de los patines, ¿no es cierto?, y la reorganización o repensar los liceos emblemáticos, ¿ahí se genera un frenazo, a juicio suyo? O sea, yo no me atrevería a decir que veníamos bien, digamos. Ya, no, pero comillas. El chileno sí. estaba progresando, sí, progresando de a poco, todos los indicadores muestran que hasta el 2012 por ahí empezó a progresar. O sea, progresó entre el año 95 y el 2012, progresó gradualmente. Por supuesto, seguían habiendo brechas muy importantes de equidad, seguía habiendo segregación, o sea, tampoco hay que minimizar ese problema. Pero después nos metimos en un conjunto de políticas, yo creo que produjo un tremendo choque en el sistema escolar, sobre todo, y no produjo los beneficios que se anticiparon, digamos. Y era posible asegurar en ese momento, a propósito de ese conjunto de iniciativas, que la probabilidad de éxito de ellas eran relativamente bajas. ¿Qué se refiere a la no selección? ¿A qué? Concretamente. ¿Cuál de todas las políticas fue la errada? Además de lo que usted dice y plantea de los liceos emblemáticos. Claro, en un país con los déficits que tiene Chile, uno tiene que pensar en políticas que articulen de formas novedosas lo que pasa al interior de la sala de clase, es decir, la interacción entre los contenidos, los estudiantes, los alumnos, ¿no es cierto?, y los profesores. Y si uno piensa en ese conjunto de políticas que se hizo, ninguna de ellas tenía eso como objetivo. Entonces, más bien se desperfiló, por así decirlo, una agenda de educación que con todos los reparos que pudiese haber tenido, apuntaba en esa dirección, para hacer cambios institucionales que tenían poco, creo yo, posibilidades de tener grandes impactos en el proceso educativo al interior de la sala de clase. Harald, entonces fue una pérdida de oportunidades más que
Ahora, la discusión en estos días que se ha conocido estos resultados PAES también tiene que ver, quizás más contingente, pero probablemente tiene que ver con cómo estos datos se ponen sobre la mesa para hacer las proyecciones futuras. Claro. Y tiene que ver con la decisión del Ministerio de Educación de no entregar finalmente, ¿no es cierto?, los datos, los puntajes, para permitir hacer estos cruces. Y ahí han sido muchos, incluido usted, las personas que han criticado esta decisión, ¿no es cierto?, de no divulgar los resultados de la PAES. ¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué cree usted que finalmente el Ministerio de Educación decide restringirlo? Yo creo que a la base de esa decisión está la convicción de que esto es mejor que se analice al interior de un grupo de expertos en particular, más que a nivel de la ciudadanía, porque la ciudadanía no entendería bien los problemas que hay en estas comparaciones, no entendería bien, ¿no es cierto?, las implicancias de cada una de estas cosas, como si no tuviéramos una ciudadanía que ha crecido, que es mucho más crítica, que es capaz de entender las diferencias que pueden haber en cada uno de estos estudios y seguir el debate con interés, digamos. Entonces, restringir el debate a un conjunto de expertos, que es lo que está de acá en el fondo, porque al final, ¿quién va a revisar estos datos si no se pueden conocer por los medios, no lo puede conocer la opinión pública? Lo va a revisar un conjunto de expertos que tendrá sus propias discusiones, pero que no se quiere que trascienda de alguna forma la opinión pública, porque se pueden producir, ¿no es cierto?, malos entendidos, se pueden producir estigmas, se pueden comparar cosas que no son comparables, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que eso es una muy mala forma de avanzar la discusión en educación, más en un área donde hay expertos y personas con mucha sabiduría en distintos sectores políticos, y que por lo tanto creo que es mucho mejor abrir esta información y producir los debates que se tengan que producir. Claro, el argumento que da el Ministerio de Educación ayer es que estos datos contemplan información personal y sensible de los postulantes, que están protegidos por la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada, y que no corresponde su divulgación con organismos externos al sistema ni generar informes públicos acerca de los resultados. Y al entrar en los argumentos, sostienen que, claro, como usted dice, no corresponde comparar entre promedios de distintos tipos de establecimientos debido a sus diferencias, al número de matriculados, etcétera, y que por lo tanto se podrían malinterpretar los resultados. ¿Eso no es un buen argumento a su juicio, Harald Bayer? O sea, primero, toda la información que se ha puesto a disposición de la opinión pública en estos días, digamos, y en el pasado, es información que no compromete la privacidad de nadie, digamos. Así que primero, ese argumento, si bien es bueno la advertencia, y hay que recordarla siempre, no prohíbe el análisis y la verificación de información que pueda ser valiosa para la opinión pública. Me parece que eso es un argumento que cabe de cajón. Por lo demás, las universidades tenemos nuestros propios códigos de ética para tratar información que pueda ser violar estas reglas de privacidad, ¿no es cierto? Así que a mí me parece que ese argumento es un pésimo argumento. Ahora será y si se violara esa información, si se violara esa regla, bueno, ahí habrá que producir las acusaciones que correspondan. Ahora, esta idea de que se pueden malinterpretar los resultados parece bastante autoritaria, digamos, ¿no es cierto? Habría solamente un conjunto de personas con la capacidad y la sapiencia para realizar interpretaciones, y la opinión pública y no podría hacerlo, digamos. A mí me parece que eso es de una mirada muy poco moderna, digamos. ¿Pero usted cree que hay algo que se quiere ocultar? No, yo no creo que ese sea el objetivo. Yo creo que efectivamente hay la idea de que esto tiene que ser que se malinterpretan los resultados, porque por ejemplo los rankings se interpretan como un ranking puro de calidad, y no es eso. Pero por supuesto también aporta información sobre lo que está pasando en los colegios, y por lo tanto debería conocerse, se dan cuenta. Y así sucesivamente, las brechas importantes, saber cuántas son las brechas efectivas y decir, oye, resulta que en algunas de estas pruebas aumentó la brecha. ¿Por qué aumentó? En vez de ofrecer un indicador que se llama, yo no me acuerdo cómo se llama, grande, ¿no es cierto? Que la brecha es grande. Sí. Entonces, grande el 2023, grande el 2024, digamos. ¿Qué significa eso desde el punto de vista práctico, digamos, para la opinión pública? Eso sí que desinforma, creo yo. Ya, ¿no sería esto una forma del gobierno de estar como
evitar que se difunda o evitar que se muestre esta brecha y este aumento de la brecha entre los colegios privados y públicos, que es como titula hoy día, voy a decir, el diario El Mercurio, que ese estaría detrás de... Claro, es como el argumento de es fondo. el argumento de fondo. No, yo no me atrevería a pensar, no, yo creo que la explicación va más bien por el lado de decir, estos datos son difíciles de interpretar y por lo tanto tienen que reservarse los espacios que corresponden. Y eso a mí me parece que es mucho más grave que lo anterior. Bien. Harald Bayer, muchísimas gracias, exministro de Educación, rector de la Universidad Adolfo Ibáñez. Un gustazo arrancar esta mañana aquí en Pauta de Análisis. Agradecida. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Gracias, rector.